tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en Telefórmula. En este momento estamos al aire en Telefórmula, en Easy, en el canal 121, Sky canal 157, Total Play canal 161. En Megacable estamos al aire en el canal 153, en Dish estamos al aire en el canal 354. Y también para nuestros paisanos estamos al aire en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com. Y hoy es viernes, chiquito. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho que espero, vamos, muchísimo, ¿sí? Muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y sin duda leerá, escuchará y verá en el correo de las próximas horas. Patricia, mi Rafa Cardona, te mando un abrazo, dale un beso de nuestra parte a la gran Patricia, muchas felicidades a la gran Pati. Y bueno, pues como se daba por descontado, vinculan a proceso a la suspendida alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, acusada por la Fiscalía de la Ciudad de México de robo, abuso de autoridad y discriminación, pero va a seguir su proceso en libertad. También suspendida, habrá que designar a un nuevo alcalde, por lo menos interino, de ahí de Cuauhtémoc. El que sí va a continuar en la cárcel es el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, a quien vincularon a proceso y dictaron prisión preventiva por delitos electorales. Sobre el asesinato del periodista Armando Linares en Zitácuaro, Michoacán, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó en la mañanera que tienen identificados a los dos presuntos asesinos. El subsecretario también de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía, insistió en aclarar que Linares no quiso entrar al mecanismo de protección a periodistas. Bueno, pues ¿y qué? A los otros dos periodistas que mataron sí estaban en el sistema de protección a periodistas. El subsecretario Mejía dijo que para el gobierno federal van 6 periodistas, o sea, tienen sus otros datos también, ¿sí? Sus otros datos. Patricia Ortiz Mena, te mando un saludo, muchas felicidades. Y que van 6 periodistas asesinados y no 8. Cuando van 8. Pero en fin, ellos tienen, les doy como siempre, otros datos, ¿sí? La secretaria Rosa Isela Rodríguez dijo que los homicidios dolosos suman 9 meses a la baja y que se viven niveles de inseguridad más bajos desde 2015. Yo les recuerdo que según los propios datos de esta secretaría, al día de hoy los homicidios dolosos suman en este gobierno 115,146. A estas mismas alturas, en el sexenio de Felipe Calderón iban 45,417 y en el de Enrique Peña Nieto, a estas alturas, 67,338. Hoy, con el presidente López Obrador en su gobierno, van 115,146. Ante las críticas por las largas rutas con tiempo perdido para llegar al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que inaugura el lunes, el presidente acusó, ya sabe, a sus adversarios, ojo, de orquestar una campaña de desinformación para enlodar la obra y afectar a su gobierno y a él, una campaña en su contra. No, presidente, no hay ninguna campaña orquestada para enlodar a nadie. Nada, hay una conversación sobre la duración, que usted dijo que de 30 a 40 minutos. Solo usted, presidente. Solo un presidente, vamos. Y bueno, pues el Senado, con la mayoría de Morena y sus rémoras, ha aprobado el decreto que permite al presidente y a funcionarios de su gobierno promocionar la consulta de revocación de mandato sin que sea considerado propaganda gubernamental. A ver, pues la Constitución dice que no la pueden promover, pero pues ellos tienen mayoría, ya saben. Y en la Cámara de Diputados buscan llevar a juicio político, ya sabe quién, Morena, a los consejeros de línea, el presidente Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Sigan con la represión, esa es la imagen que va a quedar. Imagínense, juicio político. Y a pesar de los bombardeos y asedio a la población civil, Rusia moviliza más tropas hacia Ucrania. Mientras tanto, Occidente aumenta la presión acusando a Putin de crímenes de guerra, lo que a él
a él le vale. Y en el resto del mundo. Al iniciar la cuarta semana de la invasión rusa en Ucrania, han muerto ya más de 2,000 personas, esto tan solo en la ciudad de Mariupol, así lo informa el gobierno ucraniano. Rusia en lo suyo hace caso omiso a la orden de Corte Internacional de Justicia para cesar de inmediato las hostilidades. Esta advertencia del presidente Vladimir Putin de limpiar a Rusia, dijo, de la escoria y de los traidores. El presidente Volodymyr Zelensky reprocha a Alemania haber priorizado su economía a la seguridad de Ucrania. Esto al hablar ante el Bundestag, el Parlamento alemán. Además, le pidió al canciller Olaf Scholz ayude a detener la guerra. La Organización Mundial de la Salud suspende la evaluación de la vacuna Sputnik V. Naciones Unidas anuncia que ha restablecido la relación formal con Afganistán y con el gobierno talibán. A los 83 años, el expresidente Alberto Fujimori va a recuperar su libertad, esto tras ordenarlo el Tribunal Constitucional de Perú. En un momento le doy todos los detalles. Bueno, no quiero decir que también es santo hoy de Patti Betaza, ya la había mencionado, ya la he felicitado, Patti Maldonado, Patti Alvarado, en fin, y ahí recuperando todas las patricias que recuerden que celebran hoy su santo. Continuamos. Toda la información, les decía, de este jueves, ya 17 de marzo, empiezo contigo, Juan Antonio Jiménez. La alcaldesa fue sometida a proceso. La alcaldesa con licencia o separada de su cargo, Sandra Cuevas de Cuauhtémoc. Te escucho. Una juez de control del Reclusorio Norte vinculó a proceso a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y le impuso como medida cautelar la separación de su cargo. Además, también dio la instrucción del cierre de investigación complementaria para 2 meses. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias. Más de esto, Laura Cardoso. Joaquín, Sandra Cuevas puede impugnar las medidas cautelares que le fueron dictadas y así regresar a su cargo. Sin embargo, si el proceso jurídico va más allá de los 60 días, la jefa de gobierno tiene que enviar una terna al Congreso de la ciudad para elegir un alcalde sustituto y en los siguientes 10 días este órgano legislativo dar cuenta al Instituto Electoral para que éste convoque a una elección extraordinaria del alcalde que debe de concluir la administración. El reporte. No, ya dijo la juez que 2 meses, o sea que no tiene que dejar el cargo y no se tienen que convocar a nuevas elecciones. ¿Por qué? Porque lo quiere Morena, lo quiere, ya sabe, la misma Dolores Padierna, la quiere quien la maneja, René Bejarano. Javier Giles, te escucho en el tema del INE, ¿qué hay? Joaquín, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que hoy son tiempos de tramposos. Quien viola las reglas hace trampa y comete fraude. Son tiempos de antidemócratas que se beneficiaron de las reglas que hoy no están dispuestos a cumplir. Más adelante la información. Y no solo se beneficiaron, ellos aprobaron estas reglas que hoy rompen cotidianamente. Israel Aldave, te escucho, ¿qué tienes? Joaquín, con apenas el mínimo de asistentes y los votos necesarios, 67, Morena y algunos de sus aliados políticos en el Senado aprobaron en lo general el decreto para que los funcionarios públicos puedan promocionar la consulta de revocación de mandato. A diferencia de la sesión de ayer, los legisladores de la autollamada bancada de la Cuarta Transformación, aunque pocos asistieron a trabajar y por lo menos hasta el momento no se han quedado dormidos. Joaquín. Gracias, Leopoldo Espejel. Joaquín, contrario a las decenas de espectaculares y bardas en importantes vialidades del Estado de México y en colonias de la franja conurbada que promueven la revocación de mandato y por lo que el INE ordenó su retiro, han comenzado a aparecer en algunos municipios, principalmente del Valle de Toluca, otros espectaculares en los que se pide votar el próximo 10 de abril para que el presidente de México se vaya, Joaquín. A ver, esta promoción la está haciendo también Morena, ¿sí? Porque lo que está buscando es que la gente vaya a votar el lunes 10 de abril. A ver, no hay duda, el presidente no va a ser revocado, mayoritariamente va a ser aprobado, no hay la menor duda de eso. ¿Qué es lo que necesita el presidente? ¿Qué es lo que necesita el presidente este domingo 10 de abril, domingo de Ramos, por cierto, inicia la Semana Santa? Que la gente vaya a votar. Y por eso están promoviendo ahora estos anuncios de que ve a votar para la revocación de mandato, ve a votar para quitar al presidente. No es verdad. Ve a votar porque los votos los necesita el presidente para irle midiendo también. Le recuerdo una cosa, él tuvo 30 millones de votos
en las elecciones de 2018, 30 millones de votos que nadie había obtenido, 53%. El último presidente que obtuvo más del 50% fue en 1976 José López Portillo, luego Miguel de la Madrid en el 82, en el 88 el PRI operó con gobernación, cuyo titular era Manuel Bartlett, que también era el presidente de la entonces Comisión Federal Electoral, hoy INE, sí, pero era de gobernación, era del gobierno, para que Carlos Salinas tuviera más del 50%. En la noche de las elecciones, le doy esta edad, de 1988, el candidato ganador, Carlos Salinas, no salió a emitir ningún mensaje porque todavía no alcanzaba, no le habían otorgado más del 50% de los votos que él exigía. Entonces, cuando un candidato obtiene el 53% de los votos, es un fenómeno desde el siglo pasado que no se veía. 2, en la elección en la consulta de juicio político a los expresidentes, participaron casi 7 millones de electores. Estamos hablando de un 6.5, 6.7%. Ahora se falta el 40, 38.2 millones de votantes o de electores que participen, que yo veo casi imposible que los puedan alcanzar. Estamos hablando de 38.2 millones de votantes. Esos son, pues, 8.200.000 votos más de los que obtuvo López Obrador. Por eso la estrategia es decirle a la oposición, no, hay que ir a votar para quitarlo. Esa estrategia es de Morena. Bueno, el presidente habló en la mañana y obviamente habló de esto, y habló de los periodistas, y habló de una campaña en su contra, orquestada por sus adversarios para dañarlo a él y a su gobierno, por el tema del tiempo de distancia de Palacio Nacional al Aeropuerto Internacional. De veras, como si se hubiera orquestado una campaña en su contra para dañarlo por esto. No es verdad, no hay ninguna campaña orquestada, pero al fin, voy contigo, Óscar Zúñiga. Joaquín, durante la conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo que los índices delictivos van a la baja. Reiteró que los crímenes de periodistas y ciudadanos en Michoacán no son crímenes de Estado. Sobre la IFA, dijo que quienes hoy lo critican terminarán por aceptar que fue una buena decisión. Señaló que la gasolina en México está más barata que en Estados Unidos e invitó a comprar cachitos de lotería para rifar lotes de un terreno en Sinaloa. Joaquín. Ese terreno, fue un rancho de Antonio Toledo Corro. Antonio Toledo Corro fue secretario de la Reforma Agraria, otra vez lo menciono, con el presidente López Portillo. Luego fue gobernador de Sinaloa. Su rancho medía 2.200 hectáreas. O sea, hasta donde se acababa la vista y no lo terminaba de ver. Luego lo compró el gobierno federal en el tiempo del presidente Calderón, para hacer un desarrollo turístico que nunca se hizo, y ahora se va a rifar. ¿Qué haría usted si se saca un rancho de 2.200 hectáreas? ¿Qué hace? Bueno, habrá siempre un comprador. Bueno, pues le decía que voy a unos anuncios, y después de los anuncios le tengo un informe muy revelador de la UNAM sobre el trastorno mental. No se lo va a creer. Hoy a las 4 de la tarde es la comparecencia privada ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Justicia del Senado del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. ¿Qué hará el gobierno de México? ¿Qué hará López-Gatell ante el rebote de COVID en China? Pero aquí siguen relajando, ya están pensando en permitir o en quitar los cubrebocas. Quitarlos, ¿sí? Y bueno, pues estamos en la víspera de la llegada de la primavera, que se va a juntar con la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Es una buena señal, ¿sí? Pero Aeroméxico va a seguir volando. Es la noticia importante. Terminó su proceso de reestructura y a las 2 de la tarde voy a hablar con su director general, Andrés Conesa. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, con López Origa. Después de los anuncios, todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo, López Origa lo tiene para usted aquí en Grupo Fórmula. Bien, ayer le informaba a usted esta ejecución, esta masacre. Lo que pasa es que oficialmente dice el presidente que ya no hay masacres.
pues mataron a 7 personas en una casa en Zacatecas, en la capital del estado, sí. Le comentaba ayer también y lo reitero hoy. De los 5 municipios más peligrosos detectados en el país, el primero es Fresnillo, en Zacatecas, y el quinto es la ciudad de Zacatecas, en Zacatecas. Es decir, hoy en día Zacatecas es el estado más peligroso del país al tener 2 municipios, los 2 más importantes, Fresnillo y la capital, la ciudad capital, Zacatecas, entre los 5 municipios más peligrosos del país. Omar Hernández. Gracias, Joaquín. 7 personas perdieron la vida a causa de un homicidio múltiple registrado por la tarde de ayer, confirmó este jueves la Fiscalía de Justicia del Estado. Entre las víctimas se encuentra una mujer. Aún se desconocen sus identidades, pero se sabe que fueron asesinadas por disparos de arma de fuego y previo al homicidio atadas de pies y manos. Con los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, Gregorio Martínez. Fórmula Monterrey, el caso del exgobernador en la cárcel. Gracias, Joaquín. Muy buenas tardes. El exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, vinculado a proceso, y en los primeros minutos de este jueves, después de 8 horas de audiencia, le fue dictada prisión preventiva como medida cautelar. Sin embargo, el juez de control que llevaba el caso, Carlos Alberto Salas González, se declara incompetente para seguir, ya que la defensa del exgobernador Jaime Rodríguez alega que los delitos que se le imputan son de carácter federal. Será ahora un juez de distrito quien habrá de dar continuidad al caso de Jaime Rodríguez Calderón. Los detalles más adelante. Por supuesto, es un asunto federal por ser un delito electoral. El tema es que la toma de recursos del erario de Nuevo León es un asunto estatal. Voy contigo ahora, pues, Daisy Herrera, no hay modo en Nuevo Laredo. No hay modo, ya el gobierno de Estados Unidos le dijo al personal de su consulado que todos los que quieran abandonar Nuevo Laredo lo pueden hacer, y el consulado no abre, no abre, a pesar de casi 800 soldados que mandó esta semana el presidente, 4 helicópteros artillados, pero ahí sigue el crimen organizado, el mismo que provocó el incendio la madrugada del lunes tras la captura del jefe del cártel del noreste. El mismo, ahí están, los que lo hicieron, ahí están, esperando una orden para volver a actuar. Te escucho. Joaquín, el consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo permanecerá cerrado de manera indefinida, se confirmó anoche a través de un comunicado. El Departamento de Estado actualizó además la alerta para que estadounidenses no viajen a Tamaulipas debido a la delincuencia y secuestro. Nos comparan o nos ponen en la misma clasificación de Ucrania con alerta de viaje número 4. El avance de la información. Gracias, y voy a ir contigo. Maru, ¿qué novedades? Joaquín, primer punto en la orden del día. Hoy los diputados federales votarán reformas en materia hacendaria para delegar el cobro de créditos a las nóminas. Los de la CROC ya se están manifestando en contra de que les descuenten los créditos directos de nóminas sin preguntarles. El avance. Gracias, Héctor Herrera. Este dato terrible. Especialistas de la Universidad Nacional señalan, Joaquín, que el 25% de las personas entre 18 y 65 años han padecido en algún momento de su vida un trastorno mental, pero solo 1 de cada 5 recibe tratamiento, y afirma que la pandemia ha exacerbado las complicaciones de la salud mental de las personas, que se traducen en depresión, en miedo, ansiedad y agresividad. A ver, la cuarta parte de los adultos entre 18 y 65 años han padecido o hemos padecido, ¿sí? No se sabe, en algún momento de nuestra vida un trastorno mental. ¿Y por qué digo que no se sabe? Porque solo 1 de cada 5 recibe un tratamiento. Esto es terrible. Y me gustaría saber en un comparativo, este análisis de la UNAM, cómo se ha reflejado esto en la pandemia. Porque esto sin duda tiene que haber disparado los encierros de la pandemia y el temor de la pandemia y los muertos, más de 500,000 para las familias de la pandemia. Esto tiene que haber afectado emocionalmente a millones de mexicanos. Todavía no se tiene ese dato. Y voy contigo, Judith Martín, te escucho. La ciudad portuaria de Mariupol se ha convertido en la cara más desagradable de una intensa guerra en Europa del Este, y es que esta metrópoli lleva más de 2 semanas asediada por las Fuerzas Armadas rusas y es objeto de constantes ataques. El último sobre el teatro dramático en el que se refugiaban cientos de mujeres y niños. Ahora los equipos de rescate trabajan sin descanso en busca de sobrevivientes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Gracias. Hablando de migrantes, Rocío Galván, ¿qué tienes tú? Se está llenando Tijuana ahora de
rusos y de ucranianos, porque también hay una gran migración rusa, pero no por la guerra, sino de los días anteriores a la guerra, de ese tiempo. Te escucho. Hola Joaquín, te saludo con gusto. Te informo que el director de atención al migrante del municipio, el señor Enrique Lucero, advierte que el campamento de migrantes rusos y ucranianos que está instalado en la garita de San Isidro podría provocar el cierre de la garita peatonal. Van llegando todavía más, Joaquín, y los detalles de la información te los platico más adelante. Y van a llegar más y más y más. ¿Por qué? Porque el sueño, ellos también tienen su sueño americano. Lo que pasa es que una cosa es ver el sueño americano desde Ucrania, del otro lado del mundo, con un continente, toda Europa de por medio, y luego un océano, el Atlántico, que ver el sueño americano desde Tijuana, a un paso, en una línea. Y el ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal, Joaquín? Para las próximas horas, muy fuertes ráfagas de viento por los 70 kilómetros por hora en Chihuahua y Coahuila, con el riesgo de tolvaneras. También posibilidad de tormentas eléctricas con el riesgo de granizo en sectores de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Valle de México y Querétaro por los fuertes vientos verticales. 36 grados centígrados en Monterrey y en Ciudad de México 25 grados centígrados con posibilidad de tormenta eléctrica. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero. Y en el resto del mundo, Laura Pérez Cisnero. Gracias, Joaquín. Joe Biden, después de llamar a Vladimir Putin ayer criminal de guerra, hoy elevó el tono al llamarlo dictador asesino que ha autorizado ataques inhumanos contra Ucrania. Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, jefe del Cártel del Noreste, fue enjuiciado por 11 cargos, entre ellos el narcotráfico, lavado de dinero. Está ante una corte en San Antonio, Texas. Estados Unidos prometió represalias contra China si ayuda militarmente a Rusia. Esto en vísperas de la llamada telefónica entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping para abordar este conflicto. Tras la muerte de varios periodistas que cubrían la guerra, la UNESCO va a proporcionar chalecos antibala y cascos a los comunicadores y los va a capacitar como corresponsales de guerra. En un intento por detener el repunte de contagios de COVID, China ordenó mantener las medidas sanitarias, mientras Alemania podría hacer obligatoria la vacunación anti-COVID. Ante el Tribunal del Vaticano, el ex cardenal Angelo Becciu rechazó las acusaciones en su contra por delitos financieros en la Secretaría del Estado Vaticano. Y la BBC indemnizó al exsecretario particular de Lady Di, Patrick Jepson, esto por daños y perjuicios tras la polémica entrevista obtenida mediante engaños con la princesa de Gales en el año 1995. Joaquín, hasta aquí la información del mundo. Sí, mediante engaños dicen ahora, pero soltó todo lo que quiso, ¿eh? No nos engañemos. Aquella entrevista fue dramática, fue decisiva en el fin de aquel proyecto, pues más que matrimonial, aquel proyecto de poder. Algún día sería reina Diana, hoy lo será algún día, digo, suponiendo que la reina Isabel sea mortal, ¿sí? Algún día su hijo, el príncipe Carlos, que es el heredero más longevo que hay en el mundo, o que ha habido, llegue a coronarlo cuando muera la reina Isabel, sea coronado, y Camila será reina. Si lo hubieran dejado desde el principio, se hubieran ahorrado todo esto, pero no. Bueno, en este momento vamos a las finanzas. En este momento el dólar interbancario, el peso se sigue recuperando, se está vendiendo en el mundo en 20 pesos con 54 centavos, en ventanillas se está vendiendo en 20.89, en los bancos se vende hasta en 21.18. El euro en el mundo, $1.10, en México un euro se vende en 23 pesos con 47 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en $90.96 por barril. Bajó $1.30 respecto al precio previo y se encuentra a $35.86 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Gracias, Héctor. Yo le quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? Aquí, en lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Ahí me tiene, al alcance de su mano, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, sí, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Qué dice en este momento? Aprueban en el Senado, en lo general y en lo particular, la reforma para que los funcionarios del gobierno del presidente López Obrador promuevan la revocación de mandatos sin que se considere propaganda. Caray. Esto viola la Constitución, pero no le hacen. Tienen mayoría y la hicieron valer. Le recuerdo que le invito a que forme parte del Facebook, ¿sí? De mi Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. También que forme parte de Instagram. Está todo a dar. En Instagram soy López Dóriga. Y le pido que se suscriba al canal de YouTube.
En YouTube soy López Dóriga. Y también les recuerdo que tiene toda la información en Instagram, en Telegram, en Amazon Music. Y por supuesto que se integra esta incontenible comunidad de Twitter, @López Dóriga. Y que en esta tarde de jueves 17 de marzo de este año de 2022 le voy a tener a usted todo esto. Estimas, mucho más hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. Estupendo jueves. A principios de julio del año pasado, que Aeroméxico, ante los efectos de la pandemia, entraba en una etapa de reestructura de deuda en el marco del Chapter 11, el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Entonces empezó un proceso de negociación en donde la gran duda y temor, sí, era si Aeroméxico iba a seguir volando. ¿Por qué? Porque están los antecedentes de la quiebra de Mexicana. Luego el desplome de Interjet, que finalmente dejó de volar en diciembre. Y ahora ya hay un acuerdo y un arreglo por el cual le voy a preguntar a Andrés Conesa, quien es el director general de Aeroméxico. Tenemos Aeroméxico para rato. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Joaquín. Muy buenas tardes. Un saludo afectuoso a ti y a todo tu auditorio. Y sí, por supuesto que tenemos Aeroméxico para toda la vida. Como tú bien lo señalabas, acabamos de salir de este proceso de reestructura. Fue una etapa muy complicada, pero obviamente no hemos terminado. Vamos a seguir y todos los días te tienes que reinventar, seguir haciendo las cosas mejor para mantenerte vigente. Pero con esto que hemos logrado, sí, te puedo garantizar que hay Aeroméxico para siempre y para dejarle una línea aérea muy, muy sólida, muy fuerte, volando más alto a las siguientes generaciones, a nuestros hijos. O sea, Aeroméxico no va a dejar de volar, va a seguir volando. Es la primera preocupación. Digo, ustedes tienen una preocupación financiera, los usuarios de Aeroméxico, pues seguir contando con Aeroméxico, ¿no? Sí, o sea, nunca dejamos de volar, a pesar de atravesar por la crisis más profunda que ha vivido la aviación en el mundo, aún en el mes más difícil, que fue finales de abril, principios de mayo del 2020, a pesar en esa coyuntura tan complicada, en el pico de la pandemia, nunca dejamos de volar, nunca nos detuvimos y logramos salir adelante, como tú bien lo señalabas, al marco de esta reestructura, con nuestro propio esfuerzo. A diferencia, y tú conoces muy bien lo que ha pasado en la industria aérea, en la historia de nuestro país, esto lo logramos sin requerir de un solo centavo de recursos fiscales, lejos de no haber requerido apoyo del gobierno. Estamos 100% al corriente en todos los pagos que hemos hecho al gobierno mexicano, contribuimos al desarrollo de este país y también en esa etapa tan complicada apoyamos muy fuerte a nuestro querido México y al gobierno mexicano, por ejemplo, pues transportando medicamentos, recordarás los primeros que llegaron, las vacunas. Entonces, creo que esta gran responsabilidad que tiene con la sociedad mexicana Aeroméxico se cumplió aún en esta coyuntura tan complicada. Ahora dime, cuando uno oye quiebra, pues es cierre, ¿no? Es el final cuando uno escucha quiebra de una compañía. Así es que bueno, se llama el capítulo, eso es la ley de quiebras de los Estados Unidos, pero realmente está diseñada la ley para que las empresas viables que tienen futuro, como es el caso de Aeroméxico, se puedan reestructurar. Pero sí, digo, indudablemente uno lee y dice, se acoge a la ley de quiebras, pues parece que te estás preparando para quebrar. Y no, estuvimos durante estos 2 años reestructurándonos, reinventándonos, y nada hubiera sido posible, Joaquín, y quiero reconocer aquí en tu espacio tan importante sin el apoyo de nuestra gente, de todos los que formamos parte de esta gran familia Aeroméxico. Nunca dejaron de chambear, hicieron un esfuerzo muy importante para apoyar a la empresa en los tiempos más difíciles, también a los accionistas que ya estaban con nosotros, el Grupo Mexicano, más Delta, más los que están confiando ahora en nosotros. Gracias a todo este gran grupo de gentes que logramos sortear esta crisis y salir más fuertes que como entramos. Hoy Aeroméxico está más fuerte que antes de la pandemia. ¿Por qué está más fuerte, Andrés? Sin duda, salimos de este proceso con un balance mucho más sólido,
con una empresa más productiva y con un plan de inversiones que es el más importante que hemos tenido en la historia de la aerolínea. ¿Cuál es el plan de inversiones? Pues pensamos, tenemos proyectado de aquí al 2025, en los siguientes 3 años, invertir aproximadamente $5,000 millones para mejorar la experiencia de viaje de nuestros clientes, también para que los miembros de la familia Aeroméxico cuenten pues con mejores espacios para trabajar, que finalmente esos son los aviones. Entonces es fundamentalmente en seguir invirtiendo en flota. Déjame darte un dato, Joaquín, muy importante. Antes de de que se presentara el COVID, Aeroméxico tenía 125 aviones. Tuvimos inmediatamente que dejar ir alrededor de 30 aviones, bajamos a 95, pero muchos de esos durante la pandemia no volaron. Recordarás, hubo meses que estuvieron todos los aviones estacionados en el mundo. Sí. Ahora para el verano estamos proyectando volar 145 aviones. Es decir, vamos a estar 20 aviones arriba de lo que teníamos antes de la pandemia, con una mayor oferta de asientos, por supuesto. Y esto es parte del plan de estos $5,000 millones de inversión que tenemos pensado hacer de aquí a los siguientes 3 años. Ahora dime, las tarifas. Hay quienes se quejan de las tarifas de Aeroméxico. Tú lo sabes, Andrés, tú recibes los comentarios. Dicen que son muy altas. Sí, las tarifas, hoy revisaba justo hoy en la mañana dónde estaba, digamos, el precio promedio de nuestros boletos a nivel nacional en nuestro país. Y déjame decirte que estamos hoy en día promedio al mismo nivel que estábamos en 2019, porque el precio de los boletos cayó mucho durante 2020 y 2021, en los peores momentos de la pandemia. Se ha venido recuperando, o sea, sí ha habido un incremento respecto a los últimos, te diría, 6, 12 meses, pero apenas estamos llegando al nivel que teníamos antes de la crisis, pero con una diferencia muy importante, querido Joaquín. El precio del combustible hoy en día es prácticamente el triple de lo que teníamos cuando inició el COVID. El barril de petróleo del Brent se estaba cotizando en $40 en 2019. Para 2021 ya estaba en más o menos $65. Hoy el petróleo está en $110. Y como sabes... ¿Cuánto les ha subido la turbocina, Andrés, con eso? Pues en el último año, 80%. Y si lo comparamos con el principio de la pandemia, más o menos como 200%. Cada $10 que sube el barril de petróleo para el consumo que pensamos tener en el verano, implica un gasto anual adicional de $130 millones. Esa es la presión. ¿Para Aeroméxico? Para Aeroméxico nada más. Es una presión muy, muy importante que hoy le hemos podido contener con el esfuerzo de la reestructura. Pero obviamente, como recordará, sucedió en 2008, 2009, que el precio se fue a 150, pues metió en graves problemas a todo el transporte aéreo, ¿no? Porque es una parte muy importante de los costos. Ahora dime, Andrés, con esa, ¿en qué consiste esta recuperación, esta reestructuración? ¿Qué vendieron? ¿Qué compraron? ¿Quiénes se salen? ¿Quiénes llegan a Aeroméxico? Fundamentalmente lo que se logró, Joaquín, entraron hoy en la mañana, que fue cuando ya concluyó el proceso, alrededor de $1,500 millones de recursos frescos, que incluye capital más deuda. La mayor es capital, hay algo también de deuda, y también la deuda que teníamos el día de ayer en el balance, gran parte de ella se capitalizó y le entregamos acciones y la deuda se borró del balance. Entonces, hoy salimos, si no hubiéramos entrado a Chapter 11, tendríamos más o menos $3,000 millones más de deuda que la que hoy tenemos. O sea, no hubiera sido viable la empresa. Entonces, tenemos hoy un balance mucho más sólido. Salimos con un nivel de liquidez muy, muy bueno. Cerca de $1,000 millones vamos a tener en la caja al salir para enfrentar pues estos vientos en contra asociados al petróleo, y se recompuso el capital. Siguen, afortunadamente, nuestros socios mexicanos, que recordarás, encabezados por el ingeniero Eduardo Tricio, siguen participando en el capital de la empresa. Delta, nuestro socio estratégico, sigue también en el capital, y se sumaron a ellos nuevos fondos. Uno es Apolo, es el más importante, que va a tener el 25%. Otros fondos van a tener
entre todos, que son más o menos 5 o 6, 30% sumados todos ellos. También tenemos a las Afores a través de un vehículo de Credit Suisse, que va a tener alrededor del 5% de la empresa. Entonces, y bueno, y obviamente estos acreedores que recibieron acciones a cambio de capitalizar sus pasivos, que tendrán alrededor del 20%. Entonces, tenemos hoy un capital, digamos, más pulverizado, más distribuido entre más personas e instituciones que lo que teníamos antes. Dime, ¿cuál ha sido el valor bursátil de Aeroméxico? Aeroméxico, yo me acuerdo que la acción llegó hasta arriba de los 30 pesos. ¿Hoy cómo está? Sí, antes del COVID, el máximo que llegamos a tener de valor bursátil, la capitalización de mercado, fue más o menos de alrededor de 1.5 billones de dólares. Cuando nos pegó, y eso lo dejamos muy claro desde principios del año pasado, que no esperábamos que el valor del capital anterior fuera positivo, pensamos que se iba a ir a cero, como fue el caso. Entonces, el capital prácticamente se pulverizó, se diluyó completamente, pero con esta nueva inyección de capital, el nuevo valor de Grupo Aeroméxico, el valor en el mercado a partir de mañana, digamos, porque hoy fue todas las transacciones, es de 2.500 millones de dólares. Es decir, nunca vamos a alcanzar un valor histórico, nunca la aerolínea había tenido un valor de mercado tan alto. Perdón. Bien, tengo un problema aquí del audio, permíteme, ¿sí? Sí. Déjame ir a ver. A ver, ya te tengo. Sí. Ya te recuperé, ¿no? ¿Me escuchas? Yo te escucho perfecto, Joaquín. Bien, bueno, pues entonces Aeroméxico seguirá volando, me dices, Andrés. Así es, seguirá conectando a México y a México con el mundo, generando muchos empleos y contribuyendo al desarrollo del país y a que las gentes sigan cumpliendo sus metas, sus objetivos a nuestros queridos clientes. Bien, Andrés, gracias, te mando un saludo y igual, pues por ahí nos veremos, Andrés. Igualmente, querido Joaquín, y gracias por permitirme estar en tu espacio. No, pues es una noticia importante que sigamos contando con Aeroméxico, sobre todo, te repito, después del desastre de Mexicana, después del desastre de Interjet, pues había quienes apuntaban que el que seguía era Aeroméxico. Sí, bueno, pues le apuntaron mal y aquí seguimos y seguimos muy fuerte. Y déjame, nada más, si me permite cerrar, es la primera vez en la historia de este país que una empresa mexicana atraviesa por este proceso y sale exitosamente. Nunca antes había pasado, entonces un agradecimiento otra vez a todos mis compañeros de la familia Aeroméxico por hacerlo posible. Bien, gracias, Andrés, te mando un saludo, que estés bien, buenas tardes. Hasta luego, gracias, bye. Bueno, Andrés Conesa, el director general de Aeroméxico, le decía, pues a seguir volando. Aeroméxico va a seguir volando y voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios el Pleno del Senado acaba de aprobar, le decía y ya se lo reconfirmo, en lo general y en lo particular, este proyecto, esta iniciativa de Morena para que el presidente y sus colaboradores, todos los miembros del gobierno, puedan hacer difusión, propaganda, pues, de la consulta de revocación de mandato sin que se considere propaganda. Así de claro, así se las tiran, ¿sí? La oposición advierte que el fondo del decreto es que se cancelen los procesos judiciales abiertos. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que son tiempos de tramposos y antidemócratas. ¿De quién estaría hablando Lorenzo Córdoba? A ver si lo encuentro, ¿sí? Para que me diga de quién estás hablando, Lorenzo, cuando dices que hoy vivimos tiempos de tramposos y antidemócratas. A ver si me da un nombre el presidente del INE. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Recuerde que López Dóriga aquí en Grupo Fórmula es su mejor compañía. Y hoy es el día del doctor Héctor Aguilar Camín, como todas las semanas. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín. Muy divertido con tu columna de hoy, que me parece que es una lección en una nuez de política presidencial profunda, porque recuerdas esa anécdota atribuida a López Mateos. Las anécdotas no tienen que ser ciertas para ser expresivas, pero creo que esta está muy cercana a la realidad.
de que acababa de salir de ser presidente y entonces empezaba a circular por la Ciudad de México, pues sin la parafernalia del presidente, sin las facilidades con las que recorren las ciudades y en general viajan los presidentes, y le parecía que la ciudad tenía mucho tráfico, ¿no? Y claro, él no recordaba la ciudad con tráfico como presidente, entonces inmediatamente pues empezó la crítica a su sucesor diciendo, mira, Gustavo Díaz Ordaz, el sucesor de López Mateos, Gustavo qué tonto es, ¿no? Mira nada más, lleva 3 semanas nada más lleva 3 semanas en la presidencia, mira nada más el lío de tráfico que hay en la ciudad. Bueno, simplemente el tráfico había estado ahí, el que no había estado ahí era Adolfo López Mateos en los últimos 6 años, como ciudadano común y corriente, como automovilista común y corriente. Y entiendo que esta anécdota la traes a colación por esta pequeña, interesantísima querella que tuviste con el presidente López Obrador ahora, del tiempo, de si iba a dormir o no iba a dormir en el hotel del aeropuerto Felipe Ángeles, que van a inaugurar ahora este lunes, ¿no? Este lunes toca ya la inauguración. Dijo primero que iba a dormir en el hotel, porque en el hotel nuevo que inaugurarían en el aeropuerto, pues para hacer allí mismo su mañanera, ¿no? Sí. Pero luego parece que el hotel no va a estar terminado, o no sé si es eso, pero cambió y prefirió... Dijo que no tenía la certificación, lo que a mí me llama mucho la atención, porque ya quiero yo ver al secretario de Turismo, Miguel Torruco, pues haciéndole cansada la certificación al hotel del aeropuerto que va a inaugurar el presidente el lunes. Bueno, entonces el secretario Torruco boicoteó la dormida del presidente en el flamante nuevo hotel del aeropuerto, y por eso no pudo el presidente dar esa mañanera ahí. Pero se va a ir por tierra, y va a llegar él, y dice que en 20 minutos, como sugiriendo que todo mundo va a llegar 30, al aeropuerto. 30, luego dijo, bueno, 40. 30. Bueno, pues ni 30 ni 40, sino en realidad quién sabe, porque las vialidades esas no existen. Hay 4 accesos, de los cuales solo uno al parecer está terminado, y no da precisamente a la Ciudad de México, sino da más bien como al Estado de México, ¿no? Si entiendo bien. Entonces, el caso es que el presidente va a inaugurar una obra que auténticamente pues tiene una parte inaugurable, pero es una obra a la que le falta muchísimo por hacer. Para empezar, las vialidades que conduzcan tranquilamente a la obra. No existe esas vialidades conducentes a un aeropuerto, pues, que queda muy lejos respecto de cualquier punto de la Ciudad de México. Y después parece que tampoco va a ser un aeropuerto que va a arrancar en grande, ¿no? Con grandes actividades ni con muchos vuelos, más bien al revés. Más bien parece que va a tener muy pocos vuelos y muy poca actividad durante bastante tiempo. De manera que el presidente está inaugurando un aeropuerto. Vamos a ver realmente qué tal está. Finalmente va a estar abierto a la observación minuciosa de quien lo quiera. Vamos a ver qué tan bien está. Hay versiones de gente que ha ido que les ha gustado mucho. Hay otras versiones de gente que conoce el asunto que dicen que en realidad es un porcentaje muy pequeño del proyecto prometido, y que el proyecto prometido va todavía a necesitar meses y años para su culminación, de manera que está inaugurando una obra nueva solo muy parcialmente terminada. Y el otro gran asunto que está aquí es, lo estaba leyendo hoy en la columna de Macario Esquetino, ¿cuánto cuesta esto que va a inaugurar el presidente, y qué le añade? ¿Y qué le añade a la realidad
de la aviación comercial mexicana. Y las cuentas de Macario, que es muy bueno haciendo cuentas y es muy sencillo, son también muy sencillas y muy impresionantes, porque, claro, si aquí tienes que contar que este aeropuerto estaba previsto que iba a costar 76,000 millones, pues ahora al parecer va a costar como 150,000 en realidad. Como todas las obras, pues crecen en su presupuesto, de su presupuesto original al presupuesto real. Pero si a eso le sumas los 300,000 millones que están enterrados literalmente en el antiguo, o en lo que iba a ser el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues entonces ahí ya llevas como 500,000 millones de pesos. Es una cantidad muy respetable. Para añadirle al tráfico aéreo de la zona conurbada del Valle de México, de la Ciudad de México, solo un 1%, dice Macario Schettino, solo un 1% de actividad extra, es decir, de vuelos extras, tanto de pasajeros como de carga. Y entonces viene aquí un poco el asunto que es otra tradición mexicana de las varias inauguraciones que hacían los presidentes de las obras públicas, ¿no? Entonces, la primera gran inauguración es cuando ponían la primera piedra, y esa ya valía por una. La segunda inauguración es cuando acababan el primer bloque, y esa es la segunda. Y la tercera es cuando estaba a punto de terminar el sexenio y había que dar por inaugurado el hospital o la carretera o lo que fuese, estuviese o no terminada, fuese o no fuese funcional en ese momento. De manera que estamos, a querer o no, en medio de este gobierno que dice haberlo cambiado todo, pues repitiendo muchas cosas que nos son muy familiares, ¿no, Joaquín? De las conductas presidenciales, ¿no? De inaugurar cosas a medias, de tener facilidades para utilizar esas instalaciones que otras personas no tienen, y en general hacer como una especie de gran ¿cómo diría?, de gran comilona nacional, pues con muy poco mole en las cazuelas, vamos a decirlo así. Ahora, yo quiero apuntar solo un aspecto. En los gobiernos anteriores, marcadamente en el pasado, faltó un rigor y voluntad política para terminar obras. Vamos, el gobierno del presidente Peña Nieto no pudo terminar su obra emblemática, que era el Tren México-Toluca. Se iba a inaugurar en 2017. Sí. Echaron a caminar el aeropuerto de Texcoco, Héctor, pues como si fuera la obra de una casa particular. Si le hubieran metido la decisión de los triples turnos con 10,000, 12,000 integrantes de cuadrillas en cada turno, hubiera llegado a un avance tal el aeropuerto de Texcoco que hubiera sido imposible cancelarlo. Pero se dejó como obra de casa, obra familiar. Ahí vamos, sí, mañana le ponemos este muro y no mañana, bueno, pasado, sí, cuando tengamos los ladrillos. Hubo un abandono en ese sentido. Ahora, es un abandono de la capacidad del gobierno mexicano de hacer obra pública, que sí tuvo. Los gobiernos mexicanos del siglo pasado tuvieron una enorme capacidad de hacer obra pública, empezando desde los años 20 con el general Plutarco Elías Calles, que hizo para su época obras públicas formidables en todos sentidos, obras de irrigación, carreteras, etc. Y la verdad es que a partir de la pacificación y de los gobiernos de la Revolución, con Cárdenas, con Ávila Camacho, con Alemán, pues una de las grandes cosas que había en los gobiernos mexicanos era hacer mucha obra pública. Esa es la época en que se electrifica el país, es la época en que se crea la red carretera del país. Es una época de mucha construcción de obra pública, y de pronto, a partir de las crisis fiscales, de las crisis económicas de los años
los años 80, de pronto el Estado deja de construir. Bueno, construyen el metro, Joaquín, en los 60. Entonces era un Estado constructor de muy buena calidad como, digamos, creador de obra pública y de muy buena calidad de ingenieros. Una empresa icónica de la ingeniería mexicana, ICA, pues alcanza su grandeza y su eficacia justamente en esos años. Y de pronto, a partir de las crisis fiscales financieras, el Estado deja de invertir en infraestructura, digamos, proporcionalmente a lo que invertía, y se vuelve un Estado bastante perezoso y bastante ignorante y malo para la obra pública. Si tú te acuerdas, cuando inauguraron los pasos a desnivel del gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, yo me acuerdo que hubo una especie como de fiesta en la ciudad, porque la verdad era la primera el segundo piso. El segundo piso. Los segundos pisos. En los segundos pisos. Era la primera obra pública de alguna envergadura, de alguna visibilidad que se habían visto en la ciudad en 20 años. En 20 años. Y si le sigues para acá, la verdad es que la inversión en infraestructura física ha sido una de las grandes ausencias del gobierno, del buen gobierno mexicano. Se perdió el rumbo de eso. Y lo de Peña Nieto, dejando a medias un tren que en el fondo era tan pequeño y era tan importante para él como el de Toluca, todavía se puede ver de una manera patética. Aquí en Santa Fe, los gigantescos basamentos para el tren, y solo son los basamentos porque nada más existen más que esas piezas como sueltas ahí. Es una calidad de gobierno que se ha perdido en México, que hubo en México y que se ha perdido desgraciadamente. Y parece que este sexenio no va a corregir eso, porque al final los anuncios de grandes obras que tiene este gobierno pues son este aeropuerto, el Tren Maya, que cada nota que lee uno del Tren Maya se le cae el alma al piso, y el tren el transísmico, que viene a bien quién sabe en qué condiciones está. De manera que pues todo parece indicar que y Dos Bocas, que vamos a ver cuándo termina y para qué sirve. De manera que tampoco es algo que vaya a transformar esta tradición de poca obra pública, que digo tradición porque ya son décadas que hacemos muy poca obra pública. Y la verdad es difícil pensar un país próspero, un país con crecimiento, con un Estado incapaz de generar obra pública, de generar infraestructura, de poner las condiciones para que el desarrollo económico se dé. Esta inauguración del lunes, pues no parece en ningún sentido corregir esta tendencia. Bien, gracias Héctor, te mando un saludo. Un gran abrazo. Que estés muy bien, saludos en casa, el doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexus. Voy a unos anuncios. Y bueno, pues les debo el reporte de los funerales en Zitácuaro del periodista Armando Linares, ¿sí? El octavo periodista asesinado en lo que va del año, pero resulta que el gobierno tiene otros datos. Dice la Secretaría de Seguridad Pública Federal que no van 8 periodistas muertos, van 6. No sé por qué entrar en esta discusión. Ellos tienen otros datos. Aceptando pues que son 6. Esto no disminuye en nada la gravedad del caso, ¿eh? De que en lugar de 8 periodistas asesinados en 2 meses y medio sean 6, no alivia en nada la gravedad, pero tienen siempre otros datos. Detienen a otros 2 sospechosos de la violencia en el estado Corregidora y vinculan a proceso, le decía, a la alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, con López Origa. Aquí abrimos la conversación con usted. Tengo aquí la Gaceta de la UNAM, ¿sí?, que dirige Juan Pablo Becerra Costa, y es muy interesante la portada, además, de nuevo una gran portada. Dice, ¿qué pasa en el cerebro después de un infarto? ¿Sí? ¿Qué pasa? Dice, descifrar el mapa de las conexiones entre neuronas cerebrales es más complejo que el genoma. Existen trillones, dice, de vínculos. Además, un periplo
por la conectividad de los circuitos cerebrales implicados en enfermedades psiquiátricas. Esta es la Gaceta de nuestra UNAM, que déjenme buscarle porque sí habla aquí de, permítanme, ¿sí? Oh. Sí. Y también le voy a dar en un momento los boletos, ¿sí? Los boletos para el partido femenil. ¿Qué tal anoche, ¿Qué tal el partidazo anoche? Con el 3-0 en contra, empatan a 3 y ganan los Pumas en los penales a cuartos de final del campeonato de la CONCACAF. Bueno, aquí habla decía, ¿cómo cambia un infarto las conexiones en el cerebro? Este órgano, dice, tiene una sorprendente capacidad de organización y de distribución de tareas. Apuntes cerebrales desde el Instituto de Fisiología Celular. Es útil, muy útil, dice la UNAM, contar con un atlas de la conectividad y complejidad cerebral. Violeta López Huerta, del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, presentó los resultados de sus investigaciones. Es extraordinario eso. Después habla que el mar de la bahía de Mazatlán se calienta más rápido que el promedio mundial, de acuerdo a un estudio del Instituto de Ciencias del Mar de la UNAM. ¿Por qué? No lo sé. También dice, lidera la UNAM proyectos para tener mares limpios y explotables. Radiografía al subsuelo del bloque Jalisco. Cuidar y recuperar el suelo son prioridades en la agenda de la UNAM. Las matemáticas. Las matemáticas son imprescindibles para el desarrollo, sin duda. Yo me acuerdo, mis maestros de matemáticas, una vez me dijo, oiga, pero yo ¿cuándo voy a usar esto? Me dice, no, lo estás usando ahora. Las matemáticas es como la gimnasia mental, me decía. La gimnasia mental. Bueno, esto es la Gaceta de nuestra UNAM. Sí, y le tengo más. Los boletos. Primero le tengo más información con Laura Pérez. Gracias, Joaquín. El Pleno del Senado ha aprobado en lo general y en lo particular el decreto de Morena para burlar la ley y que puedan promover la consulta de revocación de mandato. Vincularon a proceso a la suspendida alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, acusada de robo, abuso de autoridad y discriminación. Seguirá su proceso en libertad y suspendida. Detienen a otros 2 sospechosos de la violencia en el Estadio Corregidora de Querétaro del 5 de marzo. Separan del cargo a la paramédica y policía del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, esto por difundir fotos del actor Octavio Ocaña. Sobre el asesinato del periodista Armando Linares en Michoacán, la secretaria de Seguridad Ciudadana informó en la mañanera que se tienen identificados a 2 presuntos asesinos. El subsecretario Ricardo Mejía insistió en aclarar que Linares no quiso entrar al mecanismo de protección de periodistas. Ante las críticas por las largas rutas y el tiempo perdido para llegar al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, el presidente acusó a sus adversarios de orquestar una campaña de desinformación para enlodar la obra y afectar su gobierno. El director general de Aeroméxico, Andrés Conesa, anunció en este espacio que la aerolínea determinó su proceso de reestructura de deuda y que continuará operando de acuerdo al plan de negocios. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias, Laura Pérez. Bueno, ¿quiénes se van? Mire, mañana a las 5 de la tarde, mañana viernes, juegan en CEU, el escenario de la hazaña de anoche, sí, en el fútbol femenil, Pumas contra Atlas. Le tengo 3 boletos dobles, ya sabe, nada más contésteme, por favor, en qué posición de la tabla está el equipo femenil de Pumas. Y se va mañana a las 5, mañana todo dar viernes de 5 a 7 a Ciudad Universitaria, padrísimo. Y bueno, voy a ir a los anuncios y después de los anuncios me están reportando insistentemente vecinos de Ecatepec que llevan, si no va más de un mes, y el costo de las pipas es insostenible. Ecatepec es el municipio más poblado del país. Morenistas de Veracruz y René Bejarano anuncian que van a promover la expulsión de Ricardo Monreal de Morena. Vean lo que andan, ¿sí? La guerra interna, como siempre, la guerra interna, la guerra civil, las tribus. Y Monreal le respondió, parafraseando, ya saben quién, que es un hombre de orgullo. Es un timbre de orgullo que los corruptos y los violadores de derechos humanos lo ataquen. Ahí les hablan a Cuitláhuac García y a René Bejarano. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Origa. López Origa tiene todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo. Contigo, Oscar Zúñiga, el presidente se denunció que hay una campaña orquestada en su contra por los opositores para dañarlo a él y a su gobierno por el tema de cuánto se hace al aeropuerto Benito Juárez, al aeropuerto Felipe Ángeles. No, presidente,
Yo no formo parte de ninguna campaña, lo he dicho una y otra vez. No formo parte de ningún grupo. No tengo a nadie detrás de mí más que a mi familia, ¿sí? No formo parte de ninguna conspiración, ni soy su adversario. Yo soy un informador, nada más. No tengo grupo, yo soy lobo solitario, presidente. Y además, usted lo sabe, pero bueno, el discurso tiene que ser otro, claro. Entonces denunció que hay, pues, los opositores han orquestado una campaña en su contra por el tema del horario o de la duración del trayecto al aeropuerto Felipe Ángeles. Pero pues es que no hay nada más importante que hablar de cuánto se hace. Son los temas que él pone para el distractor. Te escucho, Oscar Zúñiga. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que los índices delictivos en el país van a la baja, indicando que a diferencia del pasado, hoy los crímenes no son de Estado. Dijo que tiene toda la confianza al gobernador de Michoacán, además de que no existen vínculos con la delincuencia. Tenemos una muy buena comunicación con el gobernador de Michoacán, le tenemos toda la confianza, es una gente honesta, responsable, es completamente distinto a lo que había. Entonces esto nos ayuda mucho a poder trabajar de manera conjunta. No hay afanes de corrupción en el gobierno actual de Michoacán y algo que es muy importante, no hay vínculos con la delincuencia. En otro tema, el mandatario nacional habló sobre la viabilidad que representa el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, del cual hay una campaña en contra del mismo de parte de sus adversarios. Sin embargo, terminarán por aceptar que fue una buena decisión. Para que no se sigan otorgando más vuelos o permisos para vuelos, movimientos, vamos a decir, extras, o se sigue incrementando la operación del actual aeropuerto de Benito Juárez. Entonces, todo lo que implique incremento ya tiene que atenderse en el aeropuerto Felipe Ángeles. En cuanto al precio de la gasolina, dijo que en México está más barata que en Estados Unidos y dijo que no se cerrarán la frontera y le podría hacer una recomendación al presidente Biden de establecer precios máximos. Yo le podría hacer una recomendación al presidente Biden para resolver rápido el problema. Con todo respeto, miren, ¿se acuerdan por qué nosotros no tenemos este problema? Porque producimos el petróleo y lo distribuimos, o mejor dicho, procesamos la gasolina y Pemex distribuye el 90% de la gasolina, pero sí pueden ellos tener control. Sí establecen un precio máximo. Lo que hicimos con el gas. Asimismo, el presidente hizo la invitación para comprar un cachito de lotería para rifar lotes en la costa de Sinaloa de un terreno que pertenecía al exgobernador Antonio Toledo Corro. El sorteo se realizará el martes 29 de marzo. Compren su cachito porque se están rifando los lotes allá en la costa de Sinaloa, en la playa, el terreno que era del finado Toledo Corro, que lo compraron en el gobierno de Felipe Calderón a un precio elevadísimo y que no se ha podido vender. Es como el avión presidencial, de esos negocios que hicieron, y ahora lo estamos rifando. El Ejecutivo Nacional estuvo acompañado por su gabinete de seguridad, quienes aseguraron que México vive hoy niveles de inseguridad más bajos a los vividos en el 2015. Con imágenes de Luis Ramos, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Pues ahí están los cachitos, compre usted. Lleve usted este cachito. El presidente ofreciendo los cachitos del sorteo, bueno, de la rifa, dice él, de la Lotería Nacional. Bueno, mientras tanto voy contigo, Gregorio Martínez, Fórmula Monterrey. Se confirmó, se queda en la cárcel por ahora el exgobernador alias El Bronco. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Por ahora, prisión preventiva, medida cautelar que fue dictada durante los primeros minutos de este jueves a Jaime Rodríguez Calderón, el exgobernador de Nuevo León. La audiencia, tal como lo informábamos el día de ayer, Joaquín, comenzó más o menos puntual, poco después de las 4 de la tarde, se prolongó durante más de 8 horas y el juez de control vinculó a proceso al exgobernador Jaime Rodríguez Calderón por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita durante la campaña presidencial de 2018 y dictó entonces que enfrenta este proceso en prisión preventiva. Pero atención con lo siguiente, tras emitir esta resolución, el juez local, el juez de control, Carlos Alberto Salas, se declaró incompetente para seguir con este caso, ya que la defensa alegó que el delito que se le imputa al exgobernador de Nuevo León es de carácter federal, por lo que deberá ser un juez de distrito quien asuma el caso del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón. Entonces, el tema de los delitos, del delito, vamos, por el cual se encuentra en estos momentos Jaime Rodríguez Calderón detenido y ya vinculado a proceso, es el uso indebido de recursos de procedencia ilícita. Y atención con esto porque, pues, es el origen, es la ruta del dinero, cómo se financió la campaña, no solamente la recolección de firmas. Entonces, todo lo que se ha manejado hasta el día de hoy es que evidentemente hubo operaciones de carácter irregular, el uso de empresas de estas conocidas como factureras, que sí salieron recursos públicos del gobierno del estado, pero que le pagaron a una de estas empresas, salió el dinero en efectivo y de ahí se financió parte de la campaña. En una de estas se menciona que habrían sido cerca de 17 millones de pesos, tan solo en una de estas empresas mencionadas. Y ahora el abogado Víctor Olea, que por cierto entiendo que fue el mismo representante legal de Humberto Moreira, es el que está encabezando la defensa. Ya se encuentra aquí desde hace día y medio en la ciudad de Monterrey y bueno, pues se inconforma, ¿no? Por esta medida cautelar. Él confía en que ahora que llegue un juez de distrito, un juez federal, que reduzca esta medida cautelar. Mientras tanto, se habla de más expedientes. Ayer presentaron uno que verdaderamente no creo que tenga mayor relevancia en lo que estamos hablando, que es de un tema de presunto abuso de autoridad y violación a la ley de transporte por el tema de la requisa de la Ecovía hace 6 años, y así milagrosamente la Fiscalía Anticorrupción presentó esta investigación y solicitó al Ministerio Público también que se imputara este delito a Jaime Rodríguez. En fin, puede haber más. Yo creo que va más o menos en serio entonces sí el tema del exgobernador para mantenerlo en prisión y entonces sí que se acumulen, ¿verdad?, la serie de señalamientos relacionados con su gestión como gobernador del estado. Y claro, pues el actual gobernador Samuel García pues sigue celebrando, porque anoche, antes de la vinculación a proceso, ya sabes, en las redes sociales haciendo alusión a lo que está sucediendo con el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Joaquín. Gracias, Gregorio. Estás muy bien, Gregorio Martínez, Fórmula Monterrey. Y ahí este es un caso. El otro es Juan Antonio Jiménez, el inicio del proceso contra la alcaldesa, ahora con licencia, Sandra Cuevas, de la alcaldía Cuauhtémoc. Lo va a poder seguir en su casa, pero no en su cargo. Te escucho. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ya fue vinculada a proceso aquí en el Reclusorio Norte. Sandra Chantal Cuevas no regresará a la alcaldía Cuauhtémoc, toda vez que la juez de control Elma Maruri Carballo la vinculó a proceso y ratificó las medidas cautelares, principalmente la separación del cargo. La impartidora de justicia consideró que las pruebas aportadas por el Ministerio Público muestran la posible implicación de la impartidora en los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación. Cabe destacar que durante la audiencia de este jueves, la defensa de la perredista intentó presentar unos videos a su favor, las cuales ya no fueron aceptadas por la impartidora de justicia debido a que ella ya estaba a punto de resolver su situación jurídica y les dijo que esas imágenes las hubieran entregado desde el lunes pasado, mientras que a sus 3 colaboradores y coacusados se les vinculó por los mismos delitos a excepción del de discriminación. A su salida de los juzgados del Reclusorio Norte, donde se llevó a cabo la audiencia, la cual tuvo una duración de 3 horas, Sandra Cuevas expuso: ya presenté mis pruebas, fue una audiencia larga, sin embargo quiero decirles que me siento tranquila, confío en las instituciones.
La acusación contra Sandra Cuevas derivó de una supuesta agresión de 2 mandos de la Policía Auxiliar, quienes en un principio aseguraron que habían sido robados y encerrados ilegalmente en las oficinas de la entonces alcaldesa el 11 de febrero por una discusión. Los uniformados fueron citados según sus declaraciones en las oficinas de Sandra Cuevas, donde supuestamente la funcionaria les reclamó su inacción ante la discusión que sostuvo su directora de Vía Pública y su jefe de oficina con la subsecretaria de Programas de Alcaldías y Orden de la Vía Pública, Dunia Ludlow, en calles del centro histórico. En sus reclamos, Sandra Cuevas habría hecho ofensas discriminatorias al secretario de Seguridad Ciudadana y habría despojado de un teléfono celular y de un radio de frecuencia policial a los 2 oficiales, a los que supuestamente golpeó y ordenó que quedarán retenidos en el salón de cabildos. El lunes pasado, Sandra Cuevas presentó ante el Congreso de la ciudad una solicitud para separarse del cargo por 15 días. Sin embargo, esta quedará sin efecto debido a la medida cautelar que impuso la jueza Maruri Carballo de separación del cargo durante los 2 meses de investigación complementaria que fijó como plazo. Además, Cuevas y coacusados deberán de cumplir también con las medidas cautelares de no salir del país sin autorización, no acudir a reuniones o a lugares donde estén las víctimas, no convivir y acercarse o comunicarse con las víctimas. Con imágenes de Luis Alberto Tlawis, en Grupo Fórmula, Juan Antonio Jiménez. Gracias, Juan Antonio. Yo voy a los anuncios y después de los anuncios, pues ya llegaron a Chilpancingo refuerzos militares. ¿Por qué? Porque ya viene el puente. El puente inicia mañana por la tarde y vamos a ver, porque seguramente la estrategia, ya sabe usted, los efectivos de Ayotzinapa, de quienes dicen luego ser representantes de los desaparecidos de esa normal, a tomar la caseta. Nada más que ahora no va a estar la policía estatal, ahora va a estar el ejército. Por si acaso, sí, vamos a ver. Y si usted quería ir a Teotihuacán a recibir la primavera, ya sabe, ¿no? El hombre, las fuerzas, vestidos de blanco, pues no se va a poder, porque va a estar cerrado el 20, el domingo y el lunes. De por sí ya las pirámides, el acceso a las pirámides está cerrado, porque le ponían unas desgastadas y una maltratada a las pirámides con motivo de la purificación y de la energización. Entonces está cerrado. Además, pues el presidente va a ir por la salida, sí, por la misma carretera, la misma salida de Indios Verdes para ir. Pero el presidente va a ir tempranito, va a ir a las 5, dijo, ahí al aeropuerto Felipe Ángeles, donde asegura que va a ser entre 30 y 40 minutos. Y que los va a hacer, va a ver, los va a hacer, por supuesto que sí. Y la vía libre. Bueno, y a las 4 es la comparecencia, pero privada, puerta cerrada, del fiscal Alejandro Gertz Manero con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado y también de los de la Comisión de Justicia. Privada y sin reporte. Continuamos. Análisis, entrevistas e información, esto y más lo tiene López Origán para usted aquí en Grupo Fórmula. Se van al fútbol, se van Marisol Ramírez, Juan Pablo García y Margarita Robles. Laura. Tienen que venir aquí a Avenida Universidad 1273, donde están las instalaciones de Grupo Fórmula. Está frente a Plaza Coyoacán, a unos pasitos del Metro Coyoacán, que es la línea 3 de color verde. Así que puede venir hoy hasta las 7 de la tarde y mañana de 9 a 3, con una copia de su identificación. Venga, gracias. Y voy contigo, Héctor Herrera, este estudio de la UNAM que me parece gravísimo. Y eso que todavía no sé si incluye, Héctor, o no, el efecto de la pandemia. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto como siempre. Pues mira, son mediciones que se hacen todavía hace un año, que ya teníamos ciertos efectos, consecuencias provocadas por el efecto de la pandemia, del virus. Sin embargo, habrá que ver, ya que esto pase, de qué tamaño en realidad son estas cifras que pues realmente son preocupantes. Fíjate que en la UNAM se ha hecho un estudio donde el 25%, se señala que el 25% de las personas entre 18 y 65 años han padecido o hemos padecido en algún momento de su vida un trastorno mental, pero solo 1 de cada 5 está recibiendo o ha recibido tratamiento. Y afirmo, Joaquín, que efectivamente la pandemia pues ha exacerbado estas complicaciones en la salud mental de las personas, que se traducen sobre todo en depresión, en miedo, ansiedad e incluso agresividad. La depresión, Joaquín, que se caracteriza por esta presencia de tristeza, pérdida de interés, de placer, sentimientos de culpa o incluso falta de autoestima, pues es uno de los padecimientos que más se presenta y que incluso en este momento muchos lo están viviendo, lo estamos viviendo tal vez sin darnos cuenta de ello.
De hecho, en esta coyuntura los especialistas subrayan la necesidad, Joaquín, de que la población tenga conciencia de la importancia de la prevención y la detección de estos padecimientos mentales. Y la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia y el trastorno límite de personalidad, entre otros, de hecho son controlables con tratamiento médico adecuado que se puede otorgar en diferentes hospitales e incluso en institutos de alta especialidad. Y déjame cerrar con este dato, Joaquín. En México, 15 de cada 100 personas sufren depresión y esta cifra podría también ser mayor porque incluso la mayoría de las personas no han sido diagnosticadas y viven incluso hasta 15 años sin saber que tienen este problema y que se manifiesta, te digo, por este estado anímico de nostalgia profunda. Joaquín, un problema en verdad serio en esta coyuntura. Gracias, Héctor Herrera. Y ese es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Le recuerdo su columna Con el Café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Causó gran sensación en el altiplano en su momento aquella película de La Ley de Herodes, porque se criticaba a los gobiernos del viejo PRI. México ha evolucionado desde entonces, se ha dicho, y en la mayoría de las ciudades importantes las autoridades procuran, como aquel alcalde de la película que interpretó el alcalde Damián Alcázar. Preocupa por eso el caso de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Quizá, como dice la Fiscalía de la Ciudad de México, la panista de 1,55 m de altura es la versión de las agruras que causó en el Zócalo perder la alcaldía de Cuauhtémoc. Sería preocupante que alguna autoridad de la capital de la República estuviera actuando y comportándose como aquel cacique de La Ley de Herodes. Gracias y buenas tardes, Joaquín. Gracias, don Pepe. Marifer, te saludo nada más y mañana nos vemos, ¿te parece bien? Claro que sí, feliz. Gracias, Marifer Centeno, grafóloga, mañana en este espacio. Y voy contigo, Israel Aldave, pues apenitas juntaron los votos, ¿no? Los de Morena y Ramora. Israel. ¿Me escuchas, Israel? Bueno, nada más presento este libro, sí. Es de Jorge Esma, El exilio de los sueños, 6 obras de teatro. El prólogo es de Marcela del Río y quiero mandarle un saludo a Jorge Esma, un hombre de teatro de toda la vida. Actualmente se encarga allá en Yucatán del tema justamente artístico, del tema del teatro, del tema de la crítica, del tema literario. Muchas felicidades, Jorge Esma, El exilio de los sueños, 6 obras de teatro, y está editado por el Festival Internacional de Cultura Maya. Muchas gracias. Y bueno, pues eso es todo. Gracias, buenas tardes. Israel Aldave, ¿ya estás listo? Rápidamente, por favor, que nos vamos. Rápidamente, Joaquín, te comento que con apenas los votos necesarios y el quórum también, pues mínimo, Joaquín, Morena y sus aliados políticos ya aprobaron este decreto para que los funcionarios públicos puedan pues promocionar la revocación de mandato. Ahora la oposición amaga con acudir a la Suprema Corte para revertir esto que califican como un atentado contra la Constitución, Joaquín. Gracias, o sea, ya pueden hacer propaganda, la propaganda que quiera el presidente. ¿Por qué? Porque le surgen participantes y votos para el proceso del próximo día 10, Domingo de Ramos, insisto, inicio de la Semana Santa. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche. Y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso. Buenas tardes. Lo dejo con Eduardo Ruiz Cine. Y nos vemos mañana aquí ya viernes como todos los días, a la 1:30 de la tarde. Que la pase muy bien.